se va a hablar de uno de los temas más, o de las escuelas, o del grupo de gente más importante, a mi entender, y prolífico del siglo XX, que permitió cambios sustanciales en el pensamiento y permitió que existan gente como Foucault, como Deleuze, a partir de este grupo de personas que se denominó Escuela de Frankfurt, que bueno, que como sabemos no es una escuela porque no mantiene una misma idea unívoca, sino que son vertientes de un pensamiento, eso sí que fue contrarrevolucionario a los totalitarismos que se avecinaban en Europa. Eh, Así que por eso le damos la palabra a los expertos, Osvaldo y Mariela, no sé en qué orden van a comenzar. Bueno, sí, a todos a toda la gente. O sea, la idea es, hoy, como decía muy bien Cristian recién, vamos a tratar de desarrollar, digamos, una escuela que para nosotros por ahí, aquellos que hemos abrevado y hemos tratado de trabajar la teoría crítica de la sociedad desde el punto de vista del derecho, tiene la situación de ser el antecedente académico y a nivel pensamiento de lo que se desarrolló, digamos, en muchas partes del mundo y en muchas áreas del pensamiento, particularmente en la teoría del derecho, crítica del derecho argentina. De alguna manera, en este espacio, digamos, que nuclea a los llamados miembros de la Escuela de Frankfurt, algunos, como bien decía Cristian, orgánicos, integrantes del instituto, que Mariela va a explicar un poco después eso, y otros no, simplemente allegados, cercanos por cercanías individuales con algunos de los integrantes de la Escuela de Frankfurt, o bien cercanos porque los pensamientos que desarrollaban tenían básicamente una situación de similaridad, de acercamiento muy grande. Y esta llamada escuela, este espacio de pensamiento, ante todo, va a poner un énfasis muy, muy fuerte, porque justamente una de sus cuestiones es reivindicar esta empresa del conocimiento no como una mera instrumentalidad, sino como algo que tenga que ver con las prácticas sociales. Decía entonces, esta forma de pensamiento de la Escuela de Frankfurt, de los frankfurtianos, se va a asentar mucho y va a tener mucho que ver con el contexto histórico y sociopolítico en el cual va a surgir. Estamos, digamos, para empezar con esta historia, como si fuera un cuento, en lo que fue la Primera Guerra Mundial, digamos, el final de la Primera Guerra Mundial, el comienzo y el final de la Primera Guerra Mundial. Como algunos dicen, digamos, no una guerra mundial, sino una guerra europea, para los que estamos, digamos, en otros contextos como Latinoamérica o el resto de los países tercermundistas, integrantes del continente africano y de otros espacios no de la Europa central, estos conflictos tuvieron que ver con lo que era el centro del mundo, entre comillas, en esos tiempos, que era Europa, ¿no? O sea, las luchas por los espacios de la colonización, básicamente de África. El tema en Latinoamérica estaba bastante definido, éramos colonias formales y con estatus y organizaciones jurídicas bastante delineados, mientras que en África se estaba discutiendo la cuestión colonial. Y las luchas, digamos, dentro de la Europa y los intereses que así se discutían, ¿no? El famoso asesinato de Sarajevo, donde muere el heredero del Imperio Austrohúngaro, imperio importante que ocupaba gran parte de Europa y que, digamos, se desarma a partir de la Primera Guerra Mundial, donde las tropas alemanas, o sea, Alemania básicamente y el Imperio Austrohúngaro pierden frente a las potencias capitalistas emergentes que eran Inglaterra, Francia. Estados Unidos entró ahí al final, pero digamos no tuvo gran poder de decisión.
Y en ese marco, la situación de lo que fue la República del Weimar. La República del Weimar era, digamos, se le pone Weimar por una ciudad donde se organiza, digamos, un nuevo sistema republicano, luego del sistema imperial del Kaiser Guillermo en Alemania, se organiza una república. Y esta república realmente no llega a poder solucionar todos los problemas que habían surgido a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el Tratado de Versalles había dejado a Alemania en una situación, luego de haber perdido, en una situación muy dura, con muchas sanciones, y Alemania se debatía entre un Estado republicano que trataba de resolver esa inestabilidad política y económica que había dejado el final de la Primera Guerra Mundial, y por otro lado, la aparición de los movimientos revolucionarios, la fuerza con la que surgía el socialismo. Recordemos que en el 17 se produce la Revolución Rusa, con todo lo que eso implica, digamos, el peso de la palabra del socialismo triunfante y cómo llegaba a Europa. Ya que estamos en el campo de la filosofía, el asesinato de Rosa de Luxemburgo, por ejemplo, una gran luchadora, pero además pensadora marxista, y tantas otras cuestiones, ¿no? Que también, digamos, ayudan a lo que fue el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. Podríamos tomar ese contexto histórico como parte de del desarrollo de la Escuela de Frankfurt, parte de los antecedentes que tuvo la Escuela de Frankfurt en su actividad. Como la Escuela de Frankfurt además es un proceso que vamos a ver, es bastante largo, digamos, no es que aparece en un momento, sino que va a tener como distintos estadios y distintos momentos, y todos esos momentos están relacionados con la historia de su tiempo, con el contexto histórico. Hay otras temáticas que también son del contexto político y van a tener gran influencia en la cuestión que va a ser desarrollada por esta escuela. Y me refiero concretamente a la aparición de los grandes totalitarismos, digamos, entendidos, y como los delineaba así la Escuela de Frankfurt, digamos, el fascismo y el nazismo por un lado, la aparición del fascismo en Italia con Mussolini, el nacionalsocialismo en Alemania, que no solamente eran expresiones políticas, sino que además eran expresiones culturales, digamos, el fascismo en Italia y el futurismo, digamos, que era el brazo cultural, digamos, del fascismo, y a su vez el nacionalsocialismo, que implica una forma de vida, una forma de pensar la economía, de pensar la vida del individuo, de pensar el arte. Y por otro lado, el otro gran espacio totalitario que tiene que ver con, por un lado, el triunfo de la revolución bolchevique frente al zarismo en Rusia, pero además, luego rápidamente, la toma del poder por un personaje nefasto de la historia, pero que es muy importante conocer lo que pasó, que es Stalin, ¿no? José Stalin, que es uno de los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, y que es el que encabeza y delinea, digamos, un poco el sistema soviético. Esto generó, digamos, también un peso importante sobre el cual la Escuela de Frankfurt va a tratar. La otra cuestión que me parece que también tiene que ver con el contexto político y que vale la pena traer a cuento es la cuestión judía. Vamos a ver cómo una importantísima cantidad, por eso yo la broma hoy a Héctor sobre los askenazí y los sefaradíes, ¿no? Digamos, uno de los serios problemas que existían en Europa tenía que ver con la falta de existencia de un Estado judío, que recién aparece en el año 48, y el conflicto que tenían las clases, sobre todo las clases burguesas judías, que se encontraban diseminadas en distintos países de la Europa central. Y realmente esta fue una de las razones por las cuales Adolfo Hitler delinea la idea de la solución final para alejar a lo que él entendía eran quienes iban a quedarse con el esfuerzo ario-alemán, ¿no? Así que también la cuestión judía ha sido determinante, porque bueno, el holocausto nazi
la existencia de Auschwitz como una forma muy concreta, como la denominan los frankfurtianos, digamos, ¿no? como un momento culminante de la racionalidad instrumental occidental, también es un elemento histórico que va a ser determinante en la aparición de todo este pensamiento. Y el otro elemento, digamos, que me parece que también es importante del contexto histórico, creo que es la cuestión del estado de bienestar. O sea, los marxistas, los neomarxistas de la Escuela de Frankfurt, porque esa posición era bastante mayoritaria dentro de este espacio de pensamiento, tenían una visión muy distinta del Estado que la que tenían los marxistas soviéticos. Pero además empezaban a ver, y lo describían en sus textos y en la gran producción que existió, digamos, en la investigación y en plasmar el pensamiento en sus obras, de lo que tiene que ver con la aparición de nuevos movimientos sociales. Imagínense que la Escuela de Frankfurt se muda a Estados Unidos cuando es perseguida por el nacionalsocialismo, y uno de los libros centrales, como es La dialéctica de la ilustración, de Adorno y Horkheimer, es escrito en California, en Estados Unidos. O sea que desde allí ellos también vislumbraron la aparición de una cantidad importante de nuevos movimientos sociales que tenían que ver con movimientos de resistencia a la realidad del momento. Me refiero al feminismo, me refiero a los movimientos afroamericanos en Estados Unidos, me refiero al pacifismo, que también tuvo un desarrollo cultural importante, me refiero a todo lo que tiene que ver con el ecologismo. O sea, todos estos movimientos que después, a posteriori, confluyen de alguna manera en lo que fue mayo del 68, en esa gran revuelta estudiantil y obrera en París, están relacionados íntimamente con este espacio de pensamiento que fue la Escuela de Frankfurt. Y por último, digamos, las críticas que la Escuela de Frankfurt, a través de sus autores, le hace al estado de bienestar. El estado de bienestar, que es ese estado que aparece como un sistema capitalista basado en la propiedad privada, pero con un estado interventor y que de alguna manera protege los derechos civiles de los ciudadanos. Bueno, de más está decir que tanto Adorno, Horkheimer, Marcuse, digamos, realizan críticas muy fuertes al estado de bienestar, el llamado welfare state, como le decían los ingleses, este estado de bienestar, que aparece en realidad como un remedio a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Este es un poco, digamos, el contexto político en el que podemos empezar a ver cómo un grupo de pensadores, como decía al principio, de manera orgánica y de manera inorgánica, empiezan a delinear esto que hasta el día de hoy está entendido como una escuela de pensamiento muy, pero muy influyente en todo el pensamiento occidental posterior. Y hoy Cristian hablaba de los pensadores posteriores. Yo leí hace poco un reportaje que le hacen a Michel Foucault, y Michel Foucault dice, yo no sabía que existía la Escuela de Frankfurt. Porque imagínense que para nosotros hoy es fácil googlear y encontrar un montón de cuestiones, e incluso anécdotas. Podemos saber cómo murió Benjamin, en qué pueblo y cómo era la ciudad donde murió. Walter Benjamin, otro importante referente de la Escuela de Frankfurt. Pero, digamos, cuando Foucault empieza a escribir allá por los fines de los 60, era complicado, y los ambientes académicos, era complicado tener detalles y un panorama de toda la cancha como tenemos hoy. Michel Foucault, supongo que un poco también con picardía, dice en alguno de sus reportajes que de hecho él no conocía el pensamiento frankfurtiano y que de haberlo conocido en su totalidad, seguramente muchos de los sinuosos caminos que él tomó al principio del desarrollo de sus primeros libros, como Historia de la Locura, etc., seguramente hubiera perdido menos tiempo. Esto es lo que dice en el artículo, que me llamó mucho la atención, porque seguramente él conocería a varios pensadores, pero no tendría por ahí el panorama que hoy cualquier académico puede tener de la Escuela de Frankfurt
en nuestros días. Por ahora, digo, quería acotar esto como un poco como una introducción para ponernos en contexto temporoespacial de la Escuela de Frankfurt, y le paso, digamos, la posta a Mariela para seguir adentrándonos en la cuestión. Le tienen que dar audio, Mariela. A ver. Ahí vamos. Estás desmuteada, ¿es? A ver. Estás perfecta, Mariela. ¿Se me escucha o no se me escucha? Ahora sí. Perfecto, Mariela. Buenísimo. Qué nervio, perdón. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Este contexto histórico y el origen de este grupo de pensadores es muy útil para comprender cada una de las ideas que tienen estos pensadores y que se van a ir modificando a lo largo del tiempo. Como punto, como hito histórico, podemos decir que la Escuela de Frankfurt se conforma en el año 1923, cuando se crea en la Universidad de Frankfurt lo que se denominó el Instituto de Investigación Social. Cuando se conforma este instituto como parte de una cátedra de filosofía social, se lo hace con la idea de todos sus integrantes de que sea un grupo de pensadores independiente de partidos políticos o de cualquier intervención del Estado. Tiene su instrumento de divulgación a través de una revista. La revista tomó la denominación de revista de investigación social, y un dato que nos relaciona con Argentina es quien solventó económicamente la conformación de este instituto, que fue un argentino que se llamó Félix José Weil. Este argentino, proveniente de una familia judeo-alemana, se muda a Alemania a los 9 años. Toda su formación académica se desarrolla en Alemania. Él es perteneciente a una familia muy adinerada de Argentina, productora de cereales. Pensemos en el modelo agrícola de nuestro país y las grandes haciendas. Y él es el que pone básicamente el dinero para conformar este instituto. ¿Por qué? Algunos se preguntan por qué él no fue el primer director del instituto. Y él, justamente por su idea, su línea de pensamiento, quería que sea alguien que no tenga gran renombre en la academia, ¿sí? No, como para no arrastrar lo que venía hasta ese momento, dándose en la universidad. Sí escribe un texto que es Historia del Movimiento Obrero Argentino. Este texto
se publicó como parte del Instituto de Investigación Social, que está dentro de la publicación del archivo de la historia del socialismo y del movimiento obrero. La preocupación fundamental que tenía Weiss era analizar la sociedad contemporánea, las incertidumbres, las convulsiones, y todo eso desde la lectura marxista. Los integrantes originarios de esta escuela de Frankfurt, entonces, lo que intentaban era analizar la sociedad. Y tomaron diferentes direcciones. O sea, el punto de inicio es el 1920, y vamos a encontrar distintas elaboraciones hasta hoy en día. La escuela toma esta denominación, Escuela de Frankfurt, durante la década del 60. Cuando... Perdón, hay un sonido que me dice. Entonces les decía que esta denominación se da en la década del 60, la utiliza Adorno en sus escritos sociológicos, y lo que tenía por intención, Adorno por demostrar era la posición que tenían todos estos autores respecto del positivismo, y básicamente el debate de la metodología de la investigación que por esos años se daba. Si nosotros podemos caracterizar a esta escuela en etapas, podríamos encontrar tres etapas. La primera, que es desde la fundación de 1923 hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí en esta primera etapa vamos a incluir el exilio de Horkheim, de Adorno, de Fromm, de Marcuse, todos ellos provenientes de familias judeo-alemanas que tuvieron que exiliarse a Estados Unidos. Y bueno, y esa sería la primera etapa, donde también desde el exilio han generado producciones. En la segunda etapa la vamos a marcar desde los años 60, el retorno de alguno de esos pensadores, fundadores de la escuela, y fundamentalmente en esta segunda etapa se va a desarrollar con el trabajo de Habermas, con la teoría de la acción comunicativa, que va a dar el pie a la tercera etapa y va a abrir camino a otros autores como Dubiel y Jonet. En la primera etapa vamos a situar a uno de los autores de los cuales va a hablar Osvaldo, a Benjamin, y en donde también se comparte el trabajo y la preocupación por este estudio de la sociedad. Y también hubo colaboraciones de otros pensadores, como fueron Pollock y Lowenthal. Bueno, ¿querés seguir vos, Osvaldo? Para aportar a lo que decía Mariela, es importante, digamos, ver cómo Mariela marcaba recién, yo voy tomando nota, Mariela hablaba recién de, digamos, el debate respecto de la metodología de la investigación. Esta cuestión no es menor, digamos, realmente es un punto clave y central,
porque la teoría crítica, digamos, va a ejercer una crítica muy fuerte sobre el positivismo, sobre un positivismo ya muy desarrollado. O sea, nosotros hemos visto acá, en este curso, en estos encuentros, hemos visto a Nietzsche, por ejemplo, hemos visto autores antipositivistas. Pero cuando hablamos de la teoría crítica, vemos, digamos, es una etapa, digamos, los tiempos, Mariela habla de 1923 en adelante, vemos desarrollos del positivismo lógico y del positivismo en general en sus distintas vertientes mucho más actualizados, y la teoría crítica va a centrarse sobre esa cuestión, la discusión académica que genera la teoría crítica sobre el positivismo lógico y sobre las vertientes del positivismo es muy importante. Yo aportaría, digamos, a esa cuestión algunos de los elementos que la teoría crítica, junto con esa discusión con la metodología de la investigación, trae aparejada. Por un lado, la idea de la neutralidad, digamos, o sea, la pretensión de neutralidad del científico positivista que analiza los hechos y que lo hace de una manera objetiva, es algo que está puesto en juego por los antipositivistas. Y la teoría crítica va a desarrollar esto, lo va a desarrollar y va a trabajar muy fuertemente. O sea, para la teoría crítica no va a existir imparcialidad. El científico, aunque esto lo habían dicho otros, digo, Lenin hablaba de esto, pero el desarrollo que le va a dar la teoría crítica con un fuerte basamento marxista, pero no solo marxista, y ahí viene por ahí la segunda cuestión, además de la pretensión de neutralidad de la teoría tradicional, golpeada y atacada por la teoría crítica, también aparece la idea de la interdisciplinariedad. Si hay una cosa que caracteriza a la teoría crítica, por ahí me estoy adelantando algunas de las cuestiones que también va a hablar Mariela, pero vale la pena mencionarlas, la interdisciplinaridad también es una cuestión que hace que en la escuela de Frankfurt no solamente había filósofos, sino que había sociólogos, psicoanalistas, creo que Mariela nombraba, Erich Fromm, por ejemplo, digo, o sea, juristas. Neumann es un jurista, es un tipo que habla desde el derecho, y los desarrollos también sobre cuestiones. Benjamin desarrolla cuestiones ligadas al derecho. O sea, la postura de la teoría crítica en todos estos temas, digamos, por un lado no acatando, digamos, dando por inexistente la cuestión de la imparcialidad, no acatando en absoluto el principio de no valoración y de objetividad que era defendido por la teoría tradicional, y que además esa teoría tradicional en general era ajena a los contextos sociales, históricos y económicos del que surgía, pone también la posibilidad de discutir la metodología, como decía Mariela, pero además poner la teoría en el lugar de la práctica social. O sea, la teoría crítica vuelve a colocar a las ciencias en el seno de la práctica social, que era un lugar en el que había sido corrido. O sea, las prácticas sociales como generadoras de conocimiento, las artes, pensamos en Adorno, pensamos en Benjamin, en sus críticas literarias, las artes, la música, la poesía, la literatura, poner otras herramientas en el marco de la investigación y del conocimiento, también fueron aportes que realizó la teoría crítica, y que no estaban, digamos, en juego en el pensamiento en esos tiempos. Y por último, sumaría como otro elemento una relectura de la historia, ¿no? y de los procesos de conocimiento. La relectura de la historia a partir de la matriz del marxismo, por ejemplo, un marxismo entendido muy particularmente, porque Adorno no venía del marxismo y lo abraza en un momento, como le pasa a Benjamin. Había algunos otros, creo que Mariela nombraba Pollock, bueno, Ernest Bloch, algunos que también estuvieron cerca de la escuela de Frankfurt, sí venían más del marxismo, pero digamos, la relectura de Marx desde un punto de vista académico, y ya no desde la visión exclusivamente de la praxis revolucionaria
como era tomada por los pensadores y cientistas políticos de la Unión Soviética, también es un dato muy importante, porque retoman pensadores que en la Unión Soviética eran absolutamente mala palabra, como Lukács, por ejemplo, o las relecturas que hacen de Gramsci los mismos frankfurtianos, ¿no? Me parece que en todas esas cuestiones aparecen más de estos elementos novedosos que, como se venía diciendo, también tienen un desarrollo hasta nuestros días. Nosotros en este espacio del instituto buscamos permanentemente la herramienta de la interdisciplinariedad como una cuestión que nos ayude a conocer en este sentido lo que consideramos nuestro objeto de estudio, y poder mirarlo desde distintas perspectivas. Bueno, eso es lo que hace la teoría crítica. Nuclea a un grupo de pensadores que se paran desde distintos lugares para analizar fenómenos que en la teoría tradicional eran solamente mirados desde un punto de vista bastante particular. Y ese punto de vista me parece que hace centro, no sé si querés seguir, Mariela, en la cuestión, digamos, de la ilustración y la racionalidad occidental de la ilustración como la herramienta sacralizada y divinidificada sería, ¿no? Hecha mensaje divino, hecha visión divina, hecha centralidad, que es la que, según los pensadores de la Escuela de Frankfurt, termina poniendo en riesgo directamente a la civilización. Si querés seguir, Mariela, o como te parezca. Sí, cuando hablamos de escuela de Frankfurt y después hablamos de teoría crítica, de dónde surge, ¿no? La noción de teoría crítica, y esta noción es articulada por Horkheimer junto con Marcuse en dos famosos artículos de la revista del Instituto de Investigación del año 1937, que intentan caracterizar esta posición teórica que tiene el instituto frente a, por un lado, lo que se denominó la teoría tradicional y por el otro, a la filosofía. Algunos reconocen como la piedra fundacional el trabajo que hace Horkheimer en el año 37 con su texto Teoría Tradicional y Teoría Crítica, como para marcar esta separación y esta toma de posición respecto del estudio de la realidad. Y algo que me parece que es bastante representativo del autor que voy a exponer, que es Horkheimer, es que dice: el juicio categórico es típico de una sociedad preburguesa. Así son las cosas, el hombre no puede cambiar nada. Las formas hipotéticas y disyuntiva de juicio tienen su lugar propio, especialmente en el mundo burgués. Bajo ciertas circunstancias se puede producir este efecto. Las cosas son o bien así o de otro modo. La teoría crítica declara: las cosas no tienen que ser necesariamente así. Los hombres pueden transformar el ser. Ahora están dadas las condiciones para ello. Y justamente creo que este pasaje del texto que voy a convocarlos a estudiar es el que muestra esta toma de posición, esta idea de transformar el ser.
Para hacer un recorrido de la teoría crítica de Horkheimer, podríamos tomar 3 aspectos de la teoría que propone el autor. La primera es la contraposición de la teoría crítica a la teoría tradicional. Y marcar entonces las diferencias fundamentales. Un segundo paso sería mostrar la teoría crítica como denuncia a un modelo de teoría científica que es subsidiario al modelo de producción capitalista. Y un tercer momento que sería la propuesta que hace la teoría crítica en el seno mismo del modelo de investigación, pensar al investigador como un sujeto libre y crítico de la realidad social que participe de la transformación de las condiciones materiales. Y ahí va relacionado con las cuestiones políticas, históricas, sociales, y por esto, tomando las palabras de Osvaldo, pensar a la teoría crítica como una visión pluralista, ¿sí? Bueno, de las diferencias fundamentales de la teoría crítica con la teoría tradicional, Horkheimer y Marcuse intentan determinar la especificidad metodológica de la teoría crítica frente a el proceder de las ciencias naturales y de las ciencias sociales que estaban inmersas en una visión positivista y que ha tomado esa posición como modelo para conocer. Al iniciar el siglo XX, las formas de la ciencia son definidas ejemplarmente por un físico que se llama Poincaré. Lo describe como un ordenamiento de enunciados que no tienen contradicciones, ni dogmatismos en sus conexiones. Se parte de premisas simples para formular deducciones complejas, aunque no se trate de un orden natural. Tienen un fin unificador. Tanto la física puede actuar como patrón, como bibliotecario, la matemática como una expresión más regulada, la epistemología cartesiana, el dualismo del pensamiento y el ser, el sujeto cognoscente delante de un objeto externo cognoscible. Todo esto se concibe como una ciencia objetiva. Este método científico moderno logra describir y clasificar el mundo fiel a una realidad. Ahora bien, este modelo presenta cierta solidez, ¿sí? Porque estamos hablando de un objeto cognoscible en donde el investigador no interfiere sobre el objeto a conocer. Lo que denuncia la teoría crítica es justamente esto, es justamente la interferencia que puede tener el objeto elegido para conocer. Y esa interferencia está dada por todo ese contexto social, incluso que afecta al investigador. Por eso, en el texto de teoría tradicional y teoría crítica, Horkheimer dice, pero en la medida
en que el concepto de teoría es independizado, como si se lo pudiera fundamentar a partir de la esencia íntima del conocimiento, por ejemplo, o de alguna manera ahistórica, se transforma en una categoría cosificada, ideológica. Entonces, este objeto ideologizado es lo que va a criticar. La segunda cuestión que va a tener en cuenta este trabajo de Horkheimer es que esta teoría no es algo desconectado de los caracteres históricos. Y en esto voy a dar una aclaración, voy a hacer una aclaración en cuanto a que este autor en sus inicios era marxista, ¿sí? O sea que cuando hace la lectura histórica, ¿sí? Va a seguir el pensamiento económico de Marx. Y dice, la vida de la sociedad resulta del trabajo conjunto de las distintas ramas de la producción. Y si funciona mal, sus ramas, incluida la ciencia, no deben ser vistas como autónomas o independientes. Son momentos del proceso social de producción. Si nosotros desconectamos, propone Horkheimer, la teoría de la historia, estamos haciendo ideología. Entonces, no se trata de recolectar datos empíricos, postulados como independientes de las relaciones sociales, sino que el dato empírico está inmerso en procesos sociales. Por lo tanto, la producción del conocimiento, la dirección de la investigación, los procesos del desenvolvimiento científico, todos están estrechamente ligados a los procesos productivos. ¿Qué quiere decir? Que cuando el investigador elige el objeto de estudio, debe reconocerse un interés económico. Y hoy en día esta reflexión en el mundo académico impera, en donde qué es lo importante a investigar, cuál es el objeto que importa investigar, ¿sí? Por ejemplo, si una investigación está financiada por una empresa multinacional, va a delinearnos el objeto de investigación. Y en esa línea, entonces, pensar que no son objetos aislados, sino que están dentro de un proceso social. Después, el autor se separa un poco de la línea marxista en sus elaboraciones posteriores y sobre todo luego de su exilio en Estados Unidos. La tercera característica de esta teoría crítica frente a la teoría tradicional la podemos identificar como el interés emancipador de la labor epistemológica. Para la teoría crítica que propone Horkheimer, debemos tener presente las consideraciones históricas de la teoría, su función práctica en la sociedad y para la sociedad. Y cuando se habla de crítica, es hablar de sociedad, de situación, de historia, de condiciones materiales. Entonces, ahí vamos a reconocerle a la ciencia una relación estrecha con los procesos históricos. Lo que tiene que hacer el teórico crítico es contribuir a la aceleración del proceso. ¿Para qué? Para lograr una justicia una sociedad sin injusticia.
Y por eso esta tarea debe estar guiada por lo que el autor denomina un interés emancipatorio. A partir de esta idea del interés emancipatorio, se cuestiona entonces la idea de un científico autónomo que tiene independencia a la hora de investigar, y se le reconoce entonces que la tarea se rige por imperativos económicos y sociales. Horkheimer y Marcuse contraponen el proceder de lo que llaman la teoría tradicional, que incluye tanto a las ciencias naturales como a la filosofía tradicional, por un proceder propio. Y ponen el acento en la actitud que orienta a cada uno de estos tipos de teoría. La teoría tradicional se caracteriza por la adopción por parte del investigador de una actitud no valorativa, neutral, contemplativa respecto del objeto a estudiar, y todo interés de tipo moral o político va a parecer distorsionado con una pretensión de objetividad y rigurosidad que aleja a las ciencias. Esta actitud es común tanto para las ciencias naturales, para la sociología, para la economía, dominantes en el siglo XX. Y Horkheimer reprocha todas estas disciplinas por su falta de autorreflexión acerca de la función social. Lo que exige la teoría crítica es que la ciencia cumpla con una función social. Es decir, el lugar que ocupa la ciencia en el seno de la división social del trabajo. Y también cuestiona este autor la ficción teórica, la ficción de ese sujeto depurado de todo interés no teórico. Y él dice, no hay teoría de la sociedad que no contenga intereses políticos. La teoría tradicional no se plantea la cuestión de cómo se constituyen los hechos. No los confronta. No aplica el conocimiento que genera. Para el autor, el hecho está siempre preconstituido socialmente, preinterpretado antes de toda elaboración teórica consciente. Frente entonces a la teoría tradicional que concibe al mundo como un conjunto de hechos que la teoría tendría que aprender, Horkheimer sostiene la preformación social y el carácter preinterpretado de todo supuesto hecho en el ámbito histórico-social. La diferencia entre la teoría crítica y la teoría tradicional está dada fundamentalmente en la actitud que se mantiene frente a la realidad. La teoría tradicional contempla. La teoría crítica propone la autorreflexión. ¿Para qué? Para cumplir una función, para intervenir. A la teoría crítica le impulsa un interés emancipador, un interés que está fraguado históricamente por los conflictos que han surgido a lo largo de la historia. Este interés
emancipador es un interés constituido históricamente en el marco de la experiencia histórica, dentro de un contexto, un escenario social que se vincula con el colectivo de los que sufren injusticias generadas por la estructura social. Y este interés emancipador se puede interpretar mejor entendiendo el contexto en el que el contexto histórico, el marco histórico en el que estos autores hablan, ¿sí? Las injusticias para determinados grupos sociales. A modo de síntesis, para marcar las tres características de la teoría crítica de Horkheimer, vamos a ver las distintas posiciones acerca de la metodología del conocimiento, de la teoría tradicional y lo que propone la teoría crítica, cómo explica esa realidad, y además el compromiso que asume la teoría crítica como esencia del conocimiento, esto es, en ese interés emancipador. Este autor, Horkheimer, les decía recién que teoría crítica, teoría tradicional, teoría crítica, lo podríamos reconocer como un texto fundacional de la Escuela de Frankfurt. Luego tiene otras producciones en donde ya su idea se va corriendo de su origen, ¿sí? Por ejemplo, el alejamiento al pensamiento marxista, que lo va a desarrollar en particular en la crítica de la razón instrumental. Y hay un texto anterior a la crítica de la razón instrumental, que es del año 1974, y otro anterior de la dialéctica de la ilustración, de 1944. Todo esto para mostrar los distintos momentos del autor, ¿sí? Cómo se va reversionando, ¿sí? Y de acuerdo al momento histórico, es la lectura de esa sociedad en la cual está inserto, ¿sí? Primero desde el exilio americano, y la denuncia de las aberraciones que se estaban cometiendo. Por eso habla de esos grupos sociales y las injusticias que sufren. Y después la relectura del poder estatal, y encuentra que el marxismo tiene algo muy parecido a las formas del ejercicio del poder que se denunciaban, y por eso se aleja de las ideas marxistas. Bueno, Osvaldo, te dejo la palabra. Sí, estamos yendo y viniendo en un contexto histórico porque la Escuela de Frankfurt tiene un largo desarrollo. Y como muy bien decía Mariela hoy al principio, las distintas etapas de la Escuela de Frankfurt, incluso las más contemporáneas a nosotros, bueno, hoy no nos van a permitir ver todos los autores, los aburriríamos, pero por ejemplo hay un desarrollo mucho más cercano en el tiempo, que es Habermas o Otto Appel, por ejemplo, que son muchos más cercanos y que ya discuten con otros pospositivistas, como la escuela analítica, muy ligada al derecho. Hace poco estuvo Julián Álvarez, acá un representante de la escuela analítica jurídica. Así que, digo, la discusión de la Escuela de Frankfurt desde ese modelo interdisciplinario
con un fuerte componente del marxismo, pero también de la interdisciplinaridad del psicoanálisis, de la sociología más contemporánea, etcétera, etcétera, la filosofía de la historia realmente nos da para un trecho bastante largo. Mariela ponía el énfasis realmente en el que además de ser el director, digamos, de la primera escuela de Frankfurt, fue un poco el que se puso la bandera al hombro y encaró esto de viajar a Estados Unidos en el momento en el que las papas quemaban en la Alemania nazi, para poder seguir produciendo teóricamente. Se fue al sol de California, ¿no? Y después volvieron él, Adorno, algunos se quedaron, como Erich Fromm, que se ve que le gustó Estados Unidos y se quedó allí. Sus libros, como El miedo a la libertad y tantos otros, han sido de mucho beneplácito por parte de la comunidad americana. Franz Neumann también, el jurista, también se quedó en Estados Unidos, pero otros, como decía Mariela, volvieron. Uno es el caso de Adorno. Y yo quería detenerme un poquito en Adorno, compañero de ruta de Horkheimer, que también tenía esta visión tal cual describía Mariela, digamos, este enfrentamiento desde lo metodológico con el modelo fisicalista. El modelo fisicalista era el que imperaba en la ciencia europea. Era el modelo de que todo lo analizamos en el laboratorio, ponemos un microscopio y analizamos en el laboratorio. Nosotros no tenemos ideología, somos científicos, no tenemos idea mucho de lo que pasa en el contexto. Claro, en las ciencias naturales parece fácil esto, ¿no? Pero imagínense en las ciencias sociales, en la sociología, en la antropología social, en la misma filosofía, donde nosotros observamos un objeto donde somos parte de ese objeto, porque nosotros también vivimos en esa sociedad que estamos intentando describir, investigar y predecir, que era otra de las cuestiones que los fisicalistas, que los positivistas tenían muy a flor de piel. O sea, podemos predecir, a partir de investigar los hechos objetivos y desarrollar una ciencia objetiva, podemos predecir el futuro, prácticamente. Y acá viene a cuento, digamos, esta dupla, Adorno-Horkheimer. Me gustaría, mientras voy hablando, poner una pieza de piano, porque saben que Adorno, Teodoro Adorno, uno de los creadores e impulsores de la Escuela de Frankfurt, era pianista, ¿no? No sé si se escucha ahí. ¿Se escucha la música? Sí. Bueno, Teodoro Adorno era pianista. Como Weil venía de una familia adinerada. Era parte de los chicos ricos que tienen tristeza por lo que pasa en el mundo. Sonrisa cómplice con Juan Navarro, que está allí en un costado. Realmente Adorno era un tipo que provenía de una clase adinerada también, igual que Weil, no sé Horkheimer, pero sí Adorno, y compartía con la mayoría de los frankfurtianos la preocupación por la interdisciplinariedad, que era un concepto, digamos, metodológico, pero que además tenía que ver con la necesidad de sondear en otros lados los puntos de ruptura con la sociedad en la que estábamos viviendo. Adorno fue un muy buen músico, ¿no? Nietzsche era pianista y compuso algunas obras, pero Adorno es un tipo que estudió armonía y composición nada menos que con Alban Berg y con Arnold Schoenberg, o sea, dos grosos de la música rupturista de esos tiempos. Y no es casualidad, no era solamente un hobby, digamos, de parte de Adorno, porque justamente Adorno, una de las cuestiones que trae a colación en lo que él, digamos, le aporta a la teoría crítica, son nuevos temas para la filosofía. Imagínense que la industria cultural no era un tema para la filosofía, pero que sí empieza a ser un tema, voy bajando un poco el volumen, sí empieza a ser un tema a partir que los frankfurtianos y fundamentalmente Adorno empiezan a desarrollar la aparición de los medios masivos de comunicación como un elemento determinante en la política y en la sociedad. Bueno, Adorno empieza a trabajar estos temas. Y me detengo un instante con lo de la música, que más allá del toque de miscelánea, me parece que es importante, porque, digamos, si bien
Adorno se acerca a la música culta, no se acerca a los clásicos, no se acerca a la música romántica de Chopin, o no se acerca a lo que tradicionalmente representaba la música culta, que era Beethoven, Wagner, supongamos, sino que él se acerca a los tipos rupturistas del momento, ¿no? O sea, Schoenberg, Ambalberg eran parte del movimiento de la música atonal. La música atonal era una música que rompía, digamos, con los esquemas tradicionales de la música, que era lo que ellos estaban haciendo en la filosofía y en el pensamiento crítico. Lo digo por ahí no, nada, pecando del oficio de músico que uno tiene, estos tipos rompían con la estructura o sea, uno escucha una obra clásica, escucha, digamos, una pieza de piano de Chopin y más o menos, si tiene idea de música, sabe lo que viene. Escuchar a Schoenberg, escuchar esto que está sonando atrás de Adorno, escuchar lo que hacía Alban Berg, era cualquier cosa, no se sabía lo que venía, porque empezaban a poner el énfasis del desarrollo de lo cultural, del lenguaje de la música, en otros lugares. O sea, ¿vieron? La música tiene 12 notas, del do, do sostenido, re sostenido, del do al si hay 12 notas. Esas 12 notas no son todos los sonidos posibles, son los sonidos que en un momento la tradición racionalista definió como música. Bach fue uno de los que hizo, y el Estado alemán, fueron los que hicieron la famosa clave temperada, o sea, dijeron, bueno, no son todos los sonidos, porque entre el do y el do sostenido hay un montón de sonidos, pero vamos a decir que los sonidos son del do al do sostenido, del do sostenido al re, del re al re sostenido, y así sucesivamente. O sea, el racionalismo encorsetó la música en un momento, y estos tipos, sin romper el encorsetamiento de la música, que habían hecho los clásicos, los barrocos, bueno, los barrocos eran bastante más locos, pero digamos, los clásicos, dijeron, vamos a encontrarle, en vez de poner el acento en la tónica, que es la primera nota de esa escala en la que vamos a trabajar, digamos, la escala de do mayor. Yo sé que esto es medio incomprensible para el que no entiende música, pero es sencillo, digamos, si estas 7 notas son las que sirven para que yo haga una canción, en vez de poner el centro en la primera, que es la tónica, la primera nota, lo vamos a poner en cualquier otro lugar. Y empezaron a trabajar el arte, en este caso la música culta, desde otro lugar. Y esto de alguna manera, que Adorno hizo en la música, Adorno escribió varios libros sobre música, no solamente sobre teoría musical, sino además sobre lo que tiene que ver con la hechura del objeto artístico, música, y su contexto dentro de la sociedad y dentro de la civilización. Tiene varios libros sobre esto, o sea, tiene una producción muy importante sin que haya sido su actividad central ser músico y compositor, que lo era. Entonces, me parece que eso marca una idea de lo que hizo Adorno y de lo que hizo en general la Escuela de Frankfurt, porque Walter Benjamin, que es otro autor que vamos a intentar ver, por lo menos en algunos temas centrales, viendo un poco la hora en la que estamos, pero digo, por lo menos también ver un poco a Benjamin, ambos trabajan en la crítica literaria, o sea, trabajan sobre la literatura, trabajan sobre la música, trabajan sobre la pintura, porque entienden que en esos lugares, además de el clásico conocimiento, como muy bien se hablaba, tradicional, la ciencia tradicional, que se basaba en el microscopio y en una serie de conceptos más, digamos, lo del microscopio es casi una ironía, ellos empiezan a poner el énfasis en otros lugares, en otros lugares desde donde también podemos conocer. Para Kant, la investigación, el conocimiento, para Kant, era básicamente el conocimiento científico. No había otro conocimiento posible para entender la realidad. Estos tipos empiezan a decir, no, pero a ver, dice Benjamin, a partir de Baudelaire yo puedo descubrir la caída del racionalismo y la destrucción de la sociedad racionalista tal cual fue conocida en otros tiempos. A través de un poeta como Baudelaire, ¿no? Contracultural en su momento, a pesar de que hoy es el poeta insignia de la literatura francesa, pero en ese momento era un rupturista, era un bohemio, un vago, digamos.
Y esto que me parece que hace Adorno y Horkheimer en un texto que mencionó Mariela, que me parece que es muy importante, que es la dialéctica de la ilustración, que como muy bien decía ella, es del año, creo que fue publicado en el 44, pero lo empezaron a escribir en el 42, texto que fue escrito en el exilio de estos dos frankfurtianos, como decía yo, tomando ahí en Santa Mónica sol, escribían sobre el Holocausto y sobre la situación europea. Esto no lo digo yo, lo dice Enrique Dussel, que es un viejo marxista, en realidad latinoamericanista maravilloso, que dice, estos hombres hablaban sobre el Holocausto en la dialéctica de la ilustración, desde Santa Mónica, tomando alguna bebida espirituosa en esos momentos. Es una crítica graciosa. Sí le hace una crítica dura a Dussel cuando dice que son tributarios de Benjamin, porque quizás fue quien primero puso el énfasis en esta cuestión de que la historia la escriben los que ganan y no los oprimidos. Y al no escribirla también los oprimidos, dejamos de lado esta visión tan importante de la crítica que es la función emancipadora de la ciencia, la función emancipadora del conocimiento. Pero más allá de eso, digo, creo que Dialéctica de la Ilustración es un texto central. Me parece que es un texto central porque está escrito contemporáneamente con la caída del régimen nazi o con el momento de inicio de la caída del régimen nazi, de agotamiento del régimen nacionalsocialista, que representó una esperanza para el mundo. En un momento, ¿no? O sea, los regímenes totalitarios no aparecieron de la nada y porque había algún dictador malo que tenía un poder de fuego grande, sino que había una aceptación y un consenso de parte de amplios sectores de la Europa central para que este tipo de regímenes funcionaran. O sea, cuando Adolfo Hitler ingresa a París, ingresa con tanques, pero no solamente con tanques, sino que además ingresa con el consenso de grandes sectores. La República de Vichy, que se crea como el espacio colaboracionista estatal de Francia con Alemania, tiene que ver con un consenso, como en nuestro país, digo, ¿no? La dictadura, la famosa llamada, como también fue caracterizada por Alfonsín, la dictadura cívico-militar, tiene que ver con que hay amplios sectores de la sociedad que prestan consenso a este tipo de regímenes. Y lo novedoso y lo muy importante de parte de este texto de Horkheimer y Adorno, que es Dialéctica de la Ilustración, tiene que ver con no buscar en estos regímenes horrendos, horrorosos, un momento, digamos, excepcional. O sea, Hitler fue un loco, el nazismo fue una irracionalidad, fue un momento de locura irracional, de ese devenir hacia el progreso, de ese devenir hacia el progreso de la tecnología, de esta razón instrumental, el racionalismo instrumental, fue un momento de racionalidad, y Adorno y Horkheimer, en paralelo con Benjamin, van a decir, no, hacia ese lugar íbamos en función de que el racionalismo había venido a solucionar un montón de cosas que después no logra solucionar, ¿no? O sea, la ilustración, el modelo de la ilustración que entroniza en el punto más alto de la mirada a la razón, y que venía a solucionar todas las cuestiones a través de otro gran mito que era el progreso, iba a destruir un mito, iba a destruir los mitos. Los mitos con los que se manejaba el pensamiento de la civilización en esos momentos, la religión, todo ese pensamiento religioso y metafísico, en realidad van a ser enfrentados desde otro gran mito que para los frankfurtianos era el mito de la razón y el mito del progreso como un punto final de llegada de esa racionalidad. Es importante decir que la mirada de los frankfurtianos se pone, se posa muy, muy fuertemente sobre esta idea de la razón instrumental, ¿no? O sea,
parte de la destrucción del potencial emancipador del conocimiento se encuentra en el hecho de entronizar a una razón que es la instrumental, que es la que le da, digamos, las soluciones al mundo existente, ¿no? O sea, resolvemos a partir de qué? Resolvemos formas, medios. Nosotros resolvemos las formas. Resolvemos cómo hacer más rápido aquello, cómo hacer mejor tal otra cosa, pero no sabemos a dónde vamos. La razón instrumental busca, digamos, servir a un fin, pero no sabemos si ese fin es racional, ¿no? Un orden racional que se centra en instrumentos y que no tiene, digamos, una finalidad, es algo bastante complejo, y en el caso de dialéctica de la ilustración va a dar la descripción de cómo se llega al Estado Nacional socialista y a las aberraciones de Auschwitz y los campos de exterminio, no a partir, digamos, de una cuestión no buscada, sino de una cuestión que inevitablemente iba a llegar a ese lugar. Creo que en este punto por ahí se tocan, digamos, por eso quería poner énfasis en este texto de Horkheimer de Adorno, porque se tocan con lo que fue el otro personaje tan interesante, que si bien no estuvo nunca ligado orgánicamente a la Escuela de Frankfurt, que es Walter Benjamin, compartía con Adorno, con Horkheimer, y con el resto de los frankfurtianos varias cosas, entre varias de ellas, bueno, una es que era judío askenazi. Me gusta diferenciar esto porque los judíos askenazi son los que vienen del centro de Europa, y el centro de Europa es el que tiene la centralidad del pensamiento. De Hegel en adelante, digamos, la centralidad del pensamiento está puesto en Europa, y alguna de las críticas que seguramente le haremos a Habermas, que es un continuador de la Escuela de Frankfurt, es su eurocentrismo, basado justamente en esta centralidad del pensamiento europeo de Hegel en adelante. Porque la diferencia entre Hegel y los frankfurtianos, diferencia central, porque Hegel es de alguna manera el padre de la historia en la que nosotros nos hemos criado y nos hemos formado, encuentra una finalidad en la historia, digamos, la historia va a desembocar en un lugar. Y justamente lo que marcan los frankfurtianos, particularmente Benjamin, es el hecho de que la sucesión de hechos históricos y la identificación de un sentido en esos hechos históricos, que son los que nosotros identificamos como tales, no es la totalidad de la historia, y que además esa teleología, ese fin, encarnado en el marco de la ilustración, en el ideal, el mito de progreso, tampoco es, digamos, algo real, y por eso intentan, desde distintas miradas, pero con un objetivo bastante común, centrarlo y desmantelarlo. Hay mucho para hablar de Walter Benjamin, pero me parece interesante por ahí marcar algunas cuestiones más o menos importantes. Es un autor, digamos, de difícil lectura por un lado, porque sus conceptos son bastante, digamos, alambicados, pero por otro lado es muy ameno, porque es un tipo que, como Adorno y como gran parte de la Escuela de Frankfurt, ponen énfasis en otras cuestiones que no son la discusión metodológica de los científicos, sino que la crítica literaria, particularmente Benjamin escribió mucho sobre cine y sobre música también, le dan como una mirada distinta, ¿no? Pero con objetivos muy comunes. O sea, compartía, digamos, estas miradas amplias con los frankfurtianos, compartía el hecho de ser judío perseguido. Benjamin fallece, digamos, se suicida en una situación confusa, pero que, bueno, hoy se entiende que sí, realmente se ha suicidado, aunque se tejieron mil historias acerca de que había sido asesinado por agentes del estalinismo, porque él discutía académicamente con
con la mirada oficial marxista soviética, y discutía también con los falangistas y con la mirada nazi y la mirada nacionalista que existía en España, que es el lugar donde él muere, en la frontera, digamos, en un lugar que se llama Portbou, en la frontera, digamos, entre Francia y bueno, y es la zona de Barcelona, España. Por eso, digamos, es importante mostrar ese acercamiento que ha tenido siempre Benjamin como autor, con la Escuela de Frankfurt. Me quería detener en dos o tres cuestiones. Primera, creo que uno de los textos más importantes y que ha tenido un gran desarrollo contemporáneamente son las tesis sobre la filosofía de la historia. Las tesis sobre la filosofía de la historia, o concepto de la historia, como también se lo denomina, son una serie de textos, son 18, 19 tesis, que él escribe de una manera muy particular, en papeles separados, digamos, en hojas, como si fuera agendas, parte en su diario, parte en las partes blancas de los periódicos, y con todo eso luego se reproduce y se da a conocer lo que fueron las tesis sobre la filosofía de la historia de Benjamin. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes que podríamos intentar desarrollar. Me parece que él empieza, digamos, pone la llegada a discutir, digamos, el concepto de la historia, el concepto de la historia en Benjamin, empieza con una crítica literaria. Uno de sus primeros trabajos es la crítica al romanticismo alemán. Él entiende que en el romanticismo alemán y luego en el romanticismo en general como expresión de la sociedad burguesa de su tiempo, existe una crítica al sistema muy importante. Por eso hoy mencionaba a Baudelaire. Benjamin estudia a Baudelaire, estudia la crítica que hace Baudelaire de la sociedad en la que vive, el modernismo en el cual se encuentra viviendo Francia en los tiempos de Baudelaire, la identificación que hace del spleen, el vacío, el hastío existencial de la gente que habitaba en esa época en París, la idea del dandy, la idea del bohemio, el que está al margen del sistema, la idea del dandy, del que vive de ese sistema y se aprovecha de ese sistema. Todos estos conceptos que parece que tienen que ver básicamente con las ideas de un poeta y y que, bueno, ¿qué tenía que hacer Benjamin poniéndose a estudiar esto cuando había otros temas que eran los del orden académico? Él entendía que la primer crítica fuerte a la modernidad surge de la misma modernidad y surge desde los espacios de la cultura. Él pone un gran énfasis en las cuestiones de la cultura y en las cuestiones de la religión. Como ya dijimos, Benjamin era un judío que tenía, digamos, compartía con gran parte de los pensadores judíos y gran parte de los pensadores marxistas que venían del judaísmo. Marx era judío, Ernest Bloch, bueno, Adorno, la cantidad de pensadores del marxismo que podemos nombrar, muchos de ellos venían de la cuestión judía, y como hablábamos al principio de toda esta charla, la cuestión judía tenía un peso importante en la Europa de estos tiempos. El judío era alguien perseguido, pero a la vez era alguien que generaba, digamos, una cultura importante. Quiero, digamos, mencionar el tema de las tesis sobre la historia, porque si bien las publican Adorno, básicamente Adorno, ¿no? Allá por los 40, un poco más tarde, digamos, Benjamin busca, porque también como Adorno es un pensador que no viene del marxismo, pero en un momento determinado se forma en el marxismo, empieza, digamos, a estudiar a Marx desde su punto de vista, desde su perspectiva, muy común a
a la escuela de Frankfurt, donde había todos marxistas heterodoxos. Él sentía la necesidad de construir un armazón teórico que pudiera sustentar una historia crítica de la génesis de la sociedad moderna, ¿no? Y él se pone a trabajar en eso. Creo que las tesis sobre la historia son de alguna manera parte de ese intento que él desarrolla, arranca por la literatura, arranca por la música, arranca por la cultura, para generar esa matriz distinta a esta que hablábamos hoy, ¿no? Hoy hablábamos de la historia pensada como un lugar donde nosotros tenemos acceso a la narración de una serie de acontecimientos y que esos acontecimientos tienen un sentido, ese sentido teleológico al que yo les decía, que tiene que ver con una finalidad. Allí no hay azar, no hay contingencia, hay un sentido último. Esa visión hegeliana, que no es otra que la que en nuestros tiempos podemos encontrar en autores como Francis Fukuyama, ¿no? De alguna manera son un ejemplo claro de la idea del progreso. Un mito que justamente la modernidad, criticada por los frankfurtianos y criticada fuertemente por Benjamin, se venía a desmontar, ¿no? Ustedes imagínense que la historia contada por Hegel implica que cada paso que se ha dado en la historia es un paso que tiene razón de ser a partir de que, después de eso, justamente esta es la dialéctica, viene algo que fue originado por el paso anterior. O sea, el judaísmo es un paso previo al cristianismo, y así sucesivamente, ¿no? La aparición del Jesús y del cristianismo tiene que ver con este paso anterior. Ahora, en esa visión, digamos, hegeliana, y estos son fuertes críticas que existen sobre Hegel, hay como una parte importantísima, ¿no? Pensemos en los negros esclavos, pensemos en, pensemos en lo que quedó afuera del cristianismo, pensemos en los que habitan las colonias. O sea, hubo una cantidad importante, o existe una cantidad importante de acontecimientos, de sujetos, y de hechos históricos que quedan afuera, porque, y esto es el argumento central de una tesis, de una de las tesis, creo que es la novena, ahora les voy a decir bien, pero creo que es la novena de las tesis de la historia de Benjamin, que dice algo parecido a lo que dice la canción de Lito Nebbia, ¿se acuerdan de la película Evita? Dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, la canción de Lito Nebbia terminaba, en realidad la letra es de Emilio Mignona, terminaba diciendo quien quiera oír que oiga, ¿no? Y lo que va ganadora del festival de Viña del Mar, aparte. En algo tan fatuo ganó esa canción, perdón. No, pero es muy pertinente, pero vos fíjate, si la historia la escribe, porque la historia la escribe alguien escribe la historia, ¿sí? Cuando el general Mitre, bueno, en ese momento no era general, era escritor solamente, era un escriba, iba en los barcos ingleses y franceses de la flota que ingresa al Río de la Plata, y que llega y es frenada por las cadenas y la acción popular del populacho en la Vuelta de Obligado, aquí cerquita donde yo vivo, San Pedro, quien iba escribiendo para recuperar ese momento histórico era Mitre, era Bartolomé Mitre, que está considerado uno de los escritores, y lo es, de hecho, uno de los escritores más importantes. La historiografía de Mitre, digamos, probablemente ha sido la que ha formado a muchos de los historiadores a partir de los cuales nosotros conocimos la historia argentina y la historia de las instituciones jurídicas de nuestro país. Pero Mitre iba en el barco de los franceses, no sé si iba en un barco francés o en un barco inglés, pero iba en uno de los que venían y en aras del libre comercio venían a enfrentar a la locura salvajista de Rosas y tantos otros locos que se enfrentaban al libre comercio. Justamente se enfrentaban al mito del progreso que representaba en ese momento en el Río de la Plata y en las colonias de América
el mito del progreso, en este caso el libre comercio. Ahora digo, pongo el énfasis en que la historia la escriben algunos, no la escriben todos. Hay un cuento, aprovecho que está Cintia por ahí, que creo que lo hemos hablado alguna vez, que se llama La pesquisa, de un escritor argentino fallecido en Francia, Juan José Saer, un gran escritor argentino, por lo menos desde mi gusto. Un capítulo de ese libro se llama En las tiendas griegas. Creo que ya lo dije alguna vez, porque siempre me impactó. En ese capítulo, que no tiene nada que ver, porque La pesquisa es una novela policial, un tipo que mata gente, bueno, no les voy a decir el final, pero digo, es una historia policial que sucede en París. Y en el medio de eso incluye un capítulo que se llama En las tiendas griegas. En el capítulo En las tiendas griegas cuenta 2 soldados griegos que están en el sitio de Troya y ven que hay alguien que se mueve y uno le dice al otro, che, ese es Aquiles. Y el otro dice, ah, ese es... No, pero ese no es. Digamos, y ellos cuentan una historia que es recogida por Saer, por lo tanto está escrita, ese acontecimiento está escrito, ¿sí? Pero no es la historia determinante. Igual por suerte está escrito. Ahora, ¿quién escribe la historia? Porque los oprimidos, los que eran objeto de ese poder emancipador que hablaba hoy Mariela, no son los que escribieron la historia europea, ¿no? O sea, la historia europea parte desde la mirada de quien la escribe, o sea, desde los momentos que se consideran los íconos y los puntos de partida de la historia europea, que no es necesariamente igual a la nuestra, ni tampoco es necesariamente la de los africanos, ¿no? O sea, nosotros y los africanos, si bien somos 2 países, digamos, regiones del tercer mundo, sojuzgadas y fruto del colonialismo, tenemos desarrollos muy distintos. La mirada del latinoamericano es bastante distinta a la africana, aunque seguramente convergen un montón de cuestiones, porque ambos hemos sido colonizados, sojuzgados y oprimidos por estandartes bastante similares. Pero la referencia la hago por esto de qué pasa con esa historia que sucede y que no la cuentan los negros. Hegel decía, y por esto ha sido siempre muy criticado, los negros no hacen historia. Esto es una frase de Hegel que, bueno, nada, una más para sumarle al pobre Federico Hegel, el pobre Guillermo, ¿cómo era el nombre de Hegel? La verdad que no me lo acuerdo exactamente, pero digamos, básicamente él es el representante central de la mirada europea de la historia. Y lo que va a decir Benjamin, y lo que van a decir los frankfurtianos, es que esa idea de herencia cultural, esa idea del mito del progreso, esa idea de la historia comentada y contada de una manera determinada, contada a posteriori de que sucedan los hechos y contada desde un lugar muy particular, con una supuesta objetividad, que no es tal, como decía muy bien Mariela hoy respecto a la visión de la teoría crítica de Horkheimer, no es una mirada objetiva, es una mirada ideologizada, es una mirada hecha desde un lugar particular, desde un lugar de la sociedad y de los intereses que se mueven dentro de la sociedad muy particulares. Benjamin dice, les voy a leer, dice, bueno, él le recomienda al historiador, digamos, para revivir una época, que se quite de la cabeza todo lo que sabe sobre el decurso posterior de la historia. Esto es la tesis 7 de la historia de Benjamin. Dice algo así como, la naturaleza de dicha tristeza se hace más evidente si se lanza la pregunta de ¿con quién entra en empatía realmente el historiador historicista? ¿No? Porque los historicistas incluyeron, y en esto, digamos, dieron un paso adelante del positivismo que solamente observaba hechos, los historicistas incluyeron la historia como un elemento de análisis, pero incluyeron la historia, o sea, ¿cuál historia? Toda una historia. Una mirada histórica concreta.
Y dice, la pregunta de con quién entra en empatía realmente el historiador historicista, dice Benjamin, dice, bueno, la respuesta inevitablemente es con el vencedor. Pero los dominadores actuales son herederos de todos los que han vencido antes. La empatía con el vencedor, por consiguiente, siempre favorece al dominador actual. Entonces, él le habla a los materialistas históricos, porque él desarrolla el materialismo histórico, y después quiero hablar de su relación con entre el materialismo histórico y el judaísmo, porque él es mesiánico, en base a la teoría, digamos, de la religión judía, pero a la vez cree en el materialismo histórico porque rescata una parte importante de Marx. Entonces dice, el materialista histórico, el estudioso, el investigador, desde el materialismo histórico, dice, tiene que encontrar a un observador, dice, pero tomando distancia. Él dice, como que la misión del materialismo histórico debe ser, y lo cito textualmente, debe considerar suya la misión de cepillar la historia a contrapelo. Cepillar la historia a contrapelo. Lo cual nos pone en un lugar de decir, bueno, la historia de los vencedores no nos alcanza, porque es una parte de la historia. Nosotros, además de la historia de los vencedores, tenemos que entender que hay otra historia que además de los historiadores la cuenta la literatura, la cuenta la música, la cuenta el teatro, en los tiempos más contemporáneos la cuenta el cine, y que cepillando a contrapelo esa historia vamos a poder encontrar otra cuestión que seguramente no encontrábamos cuando la historia solamente la cuentan los vencedores. ¿Puedo agregar algo, Osvaldo, a lo que estás diciendo? Que me parece Sí, que complementa. cómo no. La información que yo tenía acerca de ese libro, de esas tesis sobre la historia, también se editan de una manera muy particular, porque en lugar de hacer una historia cronológica de relato, en donde un suceso está detrás de otro, está publicado como una sucesión de fragmentos. Fragmentos ordenados alfabéticamente, por temáticas, por tópicos, y no en ese sentido tradicional de una historia cronológica sostenida en una historia del tiempo. Y entonces ya no es solamente el contenido del libro lo que viene a cuestionar la manera en que se cuenta la historia, sino la presentación temática en cuanto a la superposición de fragmentos que se tocan bajo el mismo tema. Me parece que es interesante y que también conecta con algo que viene después de la Escuela de Frankfurt, que es el postestructuralismo, en donde la figura de Barthes, de la que ya hemos hablado el año pasado, tiene un libro que se llama Fragmentos de un discurso amoroso, que de alguna manera también reproduce esta forma innovadora de presentar información. Me parece que son dos libros muy diferentes y con objetivos distintos, pero que desde la fragmentación y esa presentación de los datos de una manera no convencional, vienen a tirar abajo esos saberes hegemónicos, institucionalizados, gigantescos, contra los que el pensamiento crítico viene a destronar al poder. Es más que pertinente lo que decís, Cintia, porque arrancaste tu intervención con el tema de esa mirada del tiempo. Pensé que ibas a ir para Cronos y Kairos. Suponía eso. Hay un elemento muy importante que tiene, porque, digamos, Benjamin, la Escuela de Frankfurt, pero particularmente Benjamin, se para desde otro lugar. Esta forma de ordenar la historia y de ordenar la mirada respecto de la historia, pero además la demolición de algunos conceptos básicos para la filosofía tradicional, como por ejemplo el concepto del tiempo. O sea, para Benjamin el concepto del tiempo no es una cuestión natural, sino que es una construcción. Y esa construcción no es una construcción, digamos, ingenua. La concepción de Benjamin parte de una mirada muy crítica hacia el historicismo. O sea, seguramente Benjamin comparte con el historicismo de que la sola observación de los hechos, o de algunos hechos, elegidos al azar por el científico, no pueden constituir
un pensamiento, digamos, un cuerpo de conocimiento Total, real, completo. En eso comparte con los historicistas, porque los historicistas incluyen, le suman al positivismo la mirada histórica. Ahora, ¿cuál mirada histórica? ¿Qué tipo de mirada histórica? La mirada histórica completa de cada uno de los hechos que sucedieron en la historia desde que pasó tal y cual cosa, o algunos que elegimos. Bueno, la crítica justamente al historicismo y la crítica al tiempo es que ver a la historia como una sucesión de acontecimientos que representan un avance lineal hacia el progreso y a la evolución humana, y que esa evolución humana está dada a imagen y semejanza de lo que era la Europa racionalista, la Europa creciente, la Europa de la burguesía ascendente, bueno, esa no es la mirada de Benjamin, ¿no? O sea, como si cada historia, acontecimiento fuera causa de otro acontecimiento. Él viene a tirar abajo la idea de causalidad. exactamente, y esa concatenación de acontecimientos, que como decía hoy de Hegel, cada uno da origen al siguiente, le da un sentido a la historia. O sea, la sucesión de acontecimientos, además de ser historia, tienen un sentido. Ese sentido es el sentido de lo que luego se llamó evolucionismo. O sea, todos vamos hacia un lugar. Y si no vamos hacia ese lugar, es que estamos equivocados. Es que le hemos errado el chingazo, hemos equivocado el camino. Por eso hay sociedades primitivas y pensamiento primitivo y pensamiento hacia el progreso y miradas hacia el progreso, que coinciden con la mirada europea. Nosotros en estos encuentros hemos hablado de cómo los saberes ancestrales y las miradas de las comunidades y de las sociedades que fueron arrasadas por durante la modernidad, por los colonialismos, hicieron que perdiéramos, tal vez para siempre, como en Latinoamérica, algunas cuestiones que habían sido desarrolladas en otros tiempos, porque en realidad lo que guiaba al colonialismo y lo que guiaba a la Europa en su avance y en su desarrollo era algo que estaban haciendo bien. Vamos hacia el progreso. Una de las críticas centrales entonces de Benjamin tiene que ver con que vamos a destronar el racionalismo, pero por otro lado, o sea, con el racionalismo vamos a destronar el mito, la mirada mítica, pero estamos incluyendo un nuevo mito, que es el mito del progreso. Un mito que promete una mejora automática, ¿no? O sea, confunde, ahí se emparda con el libro de Adorno y Horkheimer, una confusión en que esa mejora automática se basa en la mejora tecnológica, ¿no? Y esa mejora tecnológica no necesariamente lleva a una mejora social. El nacionalsocialismo tuvo toda su tecnología para generar Auschwitz, ¿sí? En ese sentido es interesante mechar con otro artículo de Benjamin que se llama El arte en la era de la reproductibilidad, que es del 33. Y ahí es donde se mete a pensar en el arte en relación con las nuevas tecnologías, el cine, la fotografía, y él critica que esta reproductibilidad le quita a la obra de arte su esencia, su aura, ese instante inenarrable que consiste en descubrir el arte en su pleno momento. En esa reproductibilidad que por sobre todo se ve en el cine, él analiza, critica, señala que se pierde la esencia de lo artístico. Esto en relación con lo que venías diciendo antes acerca de los conceptos culturales que él introduce y cómo viene a cuestionar también el capitalismo, ¿no? Como un sistema en donde quedan al margen los poetas, los artistas, los bohemios, y que esta tecnología reproductiva anula o impide, bueno, esto que es el arte. Yo teniendo la vista concepto de filosofía de la historia, Mira. hay un capítulo, confieso que no lo he leído, lo tengo acá en la biblioteca para una oportunidad. Por ósmosis. Porque ya hay tiempo.
Por ósmosis, acordate que la ósmosis Claro, existe. no, está bien, por eso ahora lo voy a llevar, lo pongo debajo de la almohada. Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres, dice, uno de los capítulos. No sé si Cintia lo trabajó esto, pero realmente me parece asombrosa la claridad de este hombre, ¿no? Pero yo como soy un lector anárquico, digamos, tomo, saco, leo. ¿Eh? ¿Cómo? Benjamiano. Sí, Venís a destruir lo que sí. existe. Bueno, eso realmente a mí me impresionó, ¿no? Bueno, sigo. Quiero aportar esto con respecto al concepto de proceso indefinido, de progreso indefinido, que muchas veces es tomado como herramienta de dominación, ¿no? Es un mito, el mito del progreso indefinido. Y yo siempre lo hablo con Cristian, ¿no? Para mí, teniendo en cuenta la realidad argentina, o sea, la historia argentina, para mí un hecho significativo es la batalla de Pavón, que Urquiza bélicamente gana la batalla contra Mitre y se retira, curiosamente se retira en función de algunos intereses, creo, comerciales, intereses comerciales y económicos, se retira a su provincia para seguir haciendo negocios. Y le deja a Mitre, que había sido vencido en el campo de batalla, le deja no solamente el aspecto, la cuestión militar de la historia de haber sido vencido, vencedor, porque abandonó el otro, sino que a partir de ahí se va construyendo toda la cuestión de argumentaciones que fueron construyendo algún mecanismo importante de dominación en la Argentina actual, que llega a la Argentina actual, ¿no? Esa cosa de dejar de lado lo que sería la esencia del federalismo para irse a su provincia, seguir haciendo negocio y venderle caballos a los brasileros. Por otro lado, Mitre astuto construye sobre ese triunfo bizarro, digamos, porque había perdido la batalla, va y se construye la historia, y se construye la historia oficial, eso solo. Si les parece, digo, retomo para terminar, vamos a tratar de terminarlo rápido, así me parece que hay ganas de debate y, bueno, digo, para que cierre Mariela. La tribuna está picante, te aviso. Pero no quiero dejar de mencionar algunos temas que abrimos el tema de las tesis de la historia y me parece que son centrales porque, digamos, estas aparentes contradicciones en Benjamin en realidad no son tales. Quiero terminar con el tema de este punto que pusimos respecto de la historia la escriben los que ganan. Hay otra tesis importante donde analiza un cuadro de Paul Klee, es la tesis número 9. Benjamin analiza un cuadro de Paul Klee que se llama Angelus Novus. Es un ángel, es una pintura extraña de un ángel que parece estar mirando hacia atrás. Y él en esa tesis, que la tengo acá a mano, dice, hay un cuadro de Paul Klee que se llama Angelus Novus. Dice, representa a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que lo mira, tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas extendidas. Bueno, dice, el ángel de la historia, él lo denomina el ángel de la historia, a ese ángel que ve, interpreta como que ese es el ángel de la historia, debe ser parecido, dice Benjamin. Ha vuelto su rostro hacia el pasado, donde ante nosotros aparece una cadena de acontecimientos. Él ve solo de una única catástrofe. Hay algún micrófono abierto. Una única catástrofe que acumula sin cesar ruinas y más ruinas, dice la tesis. Querría demorarse, el ángel querría demorarse, despertar a los muertos y componer ese destrozo que hay. Pero del paraíso, dice, sopla un vendaval, el ángel parece que va al paraíso, sopla un vendaval que se le ha enredado en las alas y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. Dice, el vendaval le empuja imparable hacia el futuro, el que le vuelve la espalda. Ahora, estas tesis son impresionantes porque, como dije antes, son 18, las escribió en un momento complicado, donde estaba huyendo del nacionalsocialismo que lo perseguía por todos lados, y el tipo han tenido miles de interpretaciones. Hay un libro de Michel Lowy, que después lo vamos a colgar, que hace una interpretación muy impresionante porque hace varias interpretaciones sobre algunas de autores y otras las de él, e incluso hay un ítem que hace una interpretación desde el latinoamericanismo, porque Michel Lowy estuvo viviendo en Brasil, estuvo viviendo
en Latinoamérica, recorriendo y viendo la historia desde la visión de los oprimidos. Vamos a colgarlo, ese libro, ahí en la web. Esta tesis ha dado un montón de explicaciones. En primer lugar, digamos, el ángel de la historia mira esas ruinas que han quedado, y esas ruinas son de un montón de acontecimientos, son de una cadena de acontecimientos, y el ángel dice, veo uno solo, o sea, un gran conjunto de ruinas. Esas ruinas son lo que pasó en la historia. Y el desafío, digamos, de Benjamin es justamente eso, ¿no? Y aparecen dos cuestiones, que las voy a mencionar, no voy a mencionar las tesis en las que están para hacerlo más rápido y más dinámico. La idea de redención, por un lado, que pone Benjamin en sus tesis, la idea de redención ligada a su judaísmo, a su mesianismo, y la idea de materialismo histórico. Benjamin no creía en el mesianismo con el que hoy los medios de comunicación hablan de los grupos guerrilleros de Al-Qaeda, de los fundamentalismos. Más bien Benjamin mantiene la tradición judía. De hecho, hay un escritor muy importante judío que era el mejor amigo de Benjamin, y el tipo, digamos, dialoga con el pensamiento judío. Gershon Scholem se llama este pensador. Dialoga con el pensamiento judío permanentemente y recupera la idea de redención. Hay otra de las tesis que hace referencia a que solamente los redimidos van a poder ver cada momento de la historia. Y esa idea de redención no se liga a un mesianismo fundamentalista, sino que tiene que ver con la necesidad de Benjamin de acercarse a la identificación con lo sagrado. Esto sagrado no tiene que ver con lo religioso, con la religión, sino que tiene que ver con la idea del mesianismo como una idea salvadora, ¿no? Para el mesianismo, para la idea religiosa, la única autoridad real es Dios, ¿no? Entonces somos todos iguales ante Dios, como somos iguales ante la ley. Entonces dice Benjamin, bueno, somos todos iguales, somos burgueses, somos obreros, somos todos iguales frente a esa idea de lo sagrado. No importa que no creamos en Dios, no importa que no creamos, pero creemos en una idea que nos nuclea. Esa idea puede ser el que nacemos para morir, como decían los existencialistas, ¿no? O sea, pero esa idea nos iguala. Bueno, a ese punto es hacia donde va Benjamin, y trata de recuperar esta idea de la divinidad, ya no entendida desde un punto religioso, sino vista desde la necesidad de redimir justamente a todos esos sectores que no han podido participar en la construcción de la historia, que no han podido ser parte de eso que hoy vemos como historia, y que necesitan que exista algún tipo de mirada. Él la identifica en el materialismo histórico, la identifica en ese neomarxismo que él transitaba, que los recupere, a esa teoría que los emancipe. Ese por un lado. Y el otro punto que digo, antes de por ahí terminar con esto, es el que apuntó Cintia, la idea de la obra de arte. La idea de la obra de arte y del actor que produce esa obra de arte, también es un tema importante en Benjamin, que lo introduce. Acuérdense, Adorno también hablaba de los medios de comunicación, de los objetos de la cultura. Pero bueno, justamente sus estudios respecto del romanticismo, yo decía al principio de la charla que él se había basado en la crítica literaria, había puesto énfasis en los románticos, había puesto énfasis en esos románticos al estilo de Novalis, por ejemplo, este autor. Novalis era un romántico que estaba enamorado de una mujer, que se llamaba Sofía. Esto es impresionante, se llamaba Sofía. Era la filosofía en realidad, ¿no? Parecía la filosofía, se llamaba Sofía. Esa mujer, que tenía 12 años, del cual él estaba enamorado, Novalis era un escritor aristocrático, pertenecía a la aristocracia, esta chica Sofía era una campesina,
Y bueno, y él le empieza escribiendo a Sofía y le escribe grandes poemas y le escribe, después ella se muere, se enferma y se muere, y Novalis sigue viviendo al lado de la tumba de la chica y le escribe y la llora, y un día se muere, se muere de amor, ¿no? Se muere de alguna enfermedad que se desconocería en ese momento, pero se muere. Y Novalis representa una figura arquetípica y ícono del romanticismo, porque es alguien que dedica su vida a esa necesidad de acercarse a ese absoluto, ¿no? como Hölderlin, como otros escritores, y lo hace a través de ese amor romántico por el cual termina muriendo. Benjamin va a ver en todos estos escritores románticos, el caso más puntual es Charles Baudelaire, que también lo nombraba hoy, porque son los tipos que van a empezar a ver, digamos, lo que sucede en la sociedad que habitan desde otro lugar. Baudelaire va a observar lo que sucede en los cafés de París, fruto de la modernización y de las reformas encaradas por esa modernidad. Y va a ver a los oprimidos en ese lugar y los va a describir. Hay un cuento muy famoso donde Baudelaire describe, digamos el personaje del cuento se encuentra en un café de la nueva, imagínense el Puerto Madero de Macri, ¿no? Una cosa parecida, una ciudad nueva. París se transforma en algo nuevo en un momento determinado porque se empieza a reformar toda la ciudad. Y en un café de esos de la ciudad reformada está una pareja y se le acercan unos pobres que se ponen al borde del café, no pueden ingresar a consumir al café, pero los miran y los observan. Y bueno, todo el poema trata sobre la discusión de la pareja, lo que piensa él, que ve el sufrimiento de los pobres, y que se da cuenta que están ahí, pero que no están ahí, y su enamorada que ve justamente una molestia. Incluso decide en un momento decirle a los propietarios del café de que los echen, ¿no? Entonces, Benjamin empieza a ver en esto, y estoy tratando de ir rápido para poder avanzar con la cuestión, pero empieza a ver en todos estos escritores del romanticismo una mirada absolutamente crítica del desarrollo de los tiempos en los que estaban viviendo, de la racionalidad que había sido entronizada como el centro del mundo en esos tiempos, y desde ese lugar viene el porqué de su análisis sobre la obra literaria, y después sobre la función de esa obra literaria, sobre la obra del cine, sobre la reproducción, como muy bien mencionaba hoy Cintia, la reproducción de la obra literaria. Una obra literaria que es única, tiene un aura, una pintura tiene un aura, tiene como un alma, tiene algo interno que la diferencia de todo lo demás. La reproducción de eso ayuda a que esa obra pictórica, la escultura, lleguen a toda la población, lleguen a las masas, se universalice, pero pierde esa capacidad de ponerse en contacto con el aura. Esto me parece que también es un dato importante de lo que Benjamin incorpora como una cuestión muy conceptual respecto del arte, y como una práctica social humana que necesita ser analizada e investigada. Digo, por ahí, bueno, Benjamin da para un montón de cuestiones más, pero creo que nos extendimos bastante, es bastante tarde. Por lo tanto, me gustaría, por mi parte, llego hasta acá con esto. Me gustaría, Mariela, si por ahí querés hacer alguna acotación más ligada a estos pensadores, y además recordarles a todos que, bueno, la idea es, no sé, el mes que viene, en algún momento, poder terminar de cerrar el tema de la Escuela de Frankfurt, por ahí acotando de algunos autores que se nos han quedado afuera y que también dieron un desarrollo muy importante. De Marcuse hablamos
bastante cuando hablamos en su momento de Freud, y hablamos del marxismo y su ligación con el psicoanálisis, pero bueno, me parece que hasta ahí llegamos y podemos dejar abierta la posibilidad de un nuevo encuentro para tratar Habermas y el resto de la Escuela de Frankfurt que nos queda colgada. Como para ilustrar, a ver si hago, ahí está, a ver si se ve. Ellas lo pensaron antes, es un texto de María Luisa Femenia, Femenia, que tuve oportunidad de participar de la charla de presentación del libro en la Universidad Nacional de La Pampa, y justamente creo que rescata algo de lo que venía hablando Osvaldo, y esto de aquellas voces silenciadas. En este caso, la autora recoge las voces de las mujeres filósofas a lo largo de la historia, que a veces para validar su voz se han puesto seudónimos con nombres masculinos, o en otros casos ellas han sido las productoras de pensamiento y sus hermanos o sus esposos eran los que se arrogaban la autoría de ese pensamiento, como para recoger eso. Y después, esto que es la teoría crítica, que creo que a lo largo de todas las charlas que tuvimos desde el año pasado, fuimos tocando de forma directa o indirecta a distintos autores. Boaventura es un gran exponente de la crítica, en lo que tiene que ver con el derecho, Luigi Ferraioli, también Duncan Kennedy, como para ir haciendo una relectura en particular del derecho y de la epistemología general. Por ejemplo, en la universidad enseño la metodología del conocimiento y el investigador de Gastón Bachelard, que también hace una lectura crítica de la epistemología, como para dar un cierre y ver que todos estos autores que nacen este grupo de pensamiento nace en el 1920, pero hoy se encuentra muy vigente, ayornado por el contexto social en el que están insertos. En primer lugar, felicitarlos porque es un tema extraordinario. Acá hay sugerencias, inclusive de armar un seminario sobre la Escuela de Frankfurt por parte de Héctor. Hoy creo que muchos de los pensamientos de la Escuela de Frankfurt los vemos a través de la alienación que nos generan los medios, la masificación, temas que por ahí quedan pendientes para un próximo encuentro. Yo me tomé el atrevimiento de estar inspirado, porque la verdad que estos autores son los que más me han movilizado en mi vida. Me tomé el atrevimiento de en el grupo de difusión subir 4 clases que dio una gran filósofa que falleció. Ya los hemos subido en algún momento. Es Laura Sotelo, que murió el 2 de marzo del 2020. Y quizás para los más neófitos con el tema de Escuela de Frankfurt, tomarse un ratito para ir viendo estas clases vendría muy bien. Y ella, con su compañero de toda la vida, escribió un libro sobre Félix Weil, que es sobre el movimiento obrero en la Argentina, que también lo subí en el grupo de difusión. Lo subo en difusión para que no se pierda con los comentarios y los aplausos que ahora van a tener tanto Mariela como
como Osvaldo, ¿no es cierto? Pero me parece que esta clase magistral que dieron ellos, que iba a ser una charlita, y terminó siendo una clase magistral, y el combo que acompañamos acá, nos va a servir de introducción para adentrarnos un poco más en el tema. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y bueno, está abierto el debate, a ver si